Buenos días y bienvenida a esta nueva clase, a esta nueva lección. En este caso vamos a tratar una clase de patronaje. En anteriores clases estuvimos viendo una blusa que tenía como una cuerda central que nosotros la podíamos rizar. Y en esta clase lo que vamos a hacer es parecido pero no igual. ¿Por qué? Porque se trata de esta blusa que también tiene la misma cuerda en la parte central y además también lleva incorporado lo que son las mangas. Entonces, por lo tanto, ya no es igual. Lleva mangas. En esta nueva clase lo que vamos a tratar por primera vez lo que es las mangas, la confección de las mangas, pero sobre todo vamos a tratar un tejido elástico. Este tejido es totalmente elástico y va pegado a nuestro cuerpo, por lo tanto no lleva abertura. El patrón que estuvimos viendo las semanas anteriores pues llevaba a lo mejor pinza o llevaba holgura porque no llevaba ningún tipo de abertura. Pues en esta semana vamos a aprender qué tipo de patrón tenemos que tomar y cómo tratarlo si estamos tratando de un tejido elástico. Por lo tanto, el resultado va a ser una prenda que se va a quedar muy pegada a nuestro cuerpo. Pues vamos adelante. Que vamos a necesitar los patrones de lo que sería la parte del cuerpo, tanto delantero como espalda, pero sin pinza en el pecho. Vamos a necesitar el patrón base adaptado a nuestras medidas, de la manga y también de la parte de la falda. Esos son los patrones que vamos a necesitar en esta clase. Pues vamos adelante y vamos a comenzar. En este caso, os voy a enseñar a hacerlo en dos versiones, tanto si queremos que sea un vestido o una blusa que sea más larga, como si queremos también que sea corta. El diseño ya, en cuanto a la largura, es lo de menos. Vamos a necesitar nuestro patrón base de la espalda y lo vamos a calcar en un papel de maní. Vamos a empezar mismo a tratar con el patrón de la espalda. El patrón de la espalda tenemos que alargar lo que sería el largo. Si tú quieres que sea así de cortito, pues lo puedes dejar perfectamente. Que lo quieres más largo para usarlo como vestido, colócalo sobre el patrón de la falda, haciendo coincidir, te aconsejo, alarga la línea del centro hilo y la posiciona justamente en el centro hilo de la espalda de la falda. Colócalo justamente eso, haciendo coincidir. Si hemos alargado el centro hilo de la espalda, alárgalo sin una cantidad ahora mismo en particular. En la parte del costado se queda aquí montado uno sobre otro. Siempre la parte de la falda y del pantalón tiene en el centro hilo una bajada. Para el tema también, si la vamos a utilizar de falda. En este caso, y para la prenda que estamos haciendo, omite este escalón que puedes estar haciendo, los dos patrones, y directamente copia lo que sería la curva de la cadera. Ahora, mide lo que tú quieres que tenga de largo, lo que es tu falda, tu vestido. Mide lo que tú quieres tener de largo en tu vestido. En este caso, para no malgastar tanto papel, voy a poner, por ejemplo, 15 centímetros. Pero si tú lo quieres más largo, obvio que tienes que darle un poquito más. Yo aquí he alargado esa misma cantidad de 15 centímetros. Y tenlo también en cuenta. Centro, hilo, espalda. Y unimos y alargamos lo que es la pinza, que debe de coincidir, las dos pinzas. Si no te coincide, es porque si tú has adaptado tu falda y has adaptado también con tus medidas lo que es el patrón base, pues puede ser que a lo mejor hayas movido lo que son las pinzas y no coincida. Si alguna de ellas no coincide, pues nada, tú lo único que tienes que hacer es hacerla coincidir y aunque una de ellas se desplace un poquito más para adentro o más para afuera. No tiene ningún tipo esto de ahora mismo para este diseño de importancia, pero sí lo tendrá para futuros proyectos, porque en este diseño no lleva ningún tipo de pinza, entonces por lo tanto lo vamos a tener que hacer desaparecer. Si la profundidad de esta pinza tiene 3 centímetros, pues alargamos la línea de lo que es la cintura y justamente se la vamos a quitar esos 3 centímetros por ahí. Lo que mide la profundidad de la pinza se lo quitamos por el costado.
y lo dejamos así, tal cual. Ahora cogemos el patrón del delantero con pinza en el talle y lo colocamos el papel de manila, el papel de calco sobre el patrón base de la farda. Haciendo coincidir también, hacemos lo mismo, alargamos la línea del centro delantero una buena cantidad hasta abajo. Sabemos que nosotros en el patrón de la espalda le hemos aumentado 15 centímetros. Pues esa cantidad va a ser justo lo que nosotros vamos a aumentar también en el patrón del delantero. Hacemos también, dibujamos lo que sería las pinzas, en este caso tiene menos profundidad, y aquí notarán que el patrón del delantero aquí sube, pasa totalmente al contrario que en el patrón de la espalda. No pasa nada. ¿Esto por qué? Porque el patrón que nos lleva la pinza en el pecho siempre es un poquito más larga en el centro hilo. Porque después cuando tengamos nosotros el pecho, hay si lo utilizamos con cualquier tipo de blusa, al final se nos va a quedar la parte del delantero más corta. Por eso es que este tipo de patrón tiene un poquito mayor largura en el centro hilo, en el centro delantero. Y es por ese motivo. Bueno, nosotros vamos a hacer, alargamos 15 centímetros, que es la misma cantidad que nosotros hemos alargado en la espalda, por lo tanto, para que después no coincida, y estoy escuadrando en la línea del centro hilo, y lo que vamos a hacer, medir cuánto sube desde la línea del centro en la línea de la cintura, esa misma línea, la continúo, y vamos a medir cuánto sube desde esa línea hasta la parte del costado, y son 2 centímetros lo que sube el patrón. Vale, pues ahora lo que hacemos, que justamente aquí en el patrón de la farda subimos 2 centímetros. Y ahora unimos en curva desde la línea de cintura del top hasta esos 2 centímetros que hemos subido. Y ahora lo que hacemos, con una leve forma curva, hacerla llegar hasta el bajo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues esta misma subida de aquí la hemos añadido ahora, pero en la parte de la cadera. Esto es lo que vamos a utilizar. Esto mismo es lo que siempre debe de hacer cuando vayamos a utilizar este tipo de patrón para cualquier tipo de camiseta y lo queramos alargar. Ahora vamos a hacer lo mismo que en el patrón de la espalda. Como vamos a utilizar un tejido elástico y queremos que se quede pegadito, vamos a hacer desaparecer la pinza, porque no va a llevar pinza. ¿Que tú quieres este mismo diseño pero que se quede un poquito más holguero? Pues entonces lo puedes dejar perfectamente la pinza, pero sin cerrar después. En este caso, como lo queremos es cerrar en la línea de cintura, pero no en la de origen, sino en la que sube también el patrón base. Desde allí vamos a eliminar 2 centímetros, que va a ser la pinza. Como la vamos a eliminar, que no la va a tener nuestro diseño, lo que vamos a hacer es hacerla desaparecer por el costado. Y ahora también en línea recta hasta la sisa. Ahora también nunca vamos a dejar estos picos tan agresivos, sino después suavizamos también un poquito con la línea, con la regla francesa. Ya tenemos nuestro patrón con el largo que nosotros deseamos. Sí, ya os digo que si lo quieres más largo, dale mayor aumento. Vamos a pasar de aquí a la zona del hombro. Este hombro mide 12 centímetros. Le vamos a quitar 1 centímetro, porque si no se nos va a quedar, si tú quieres que se quede más metidito del hombro, pues le quita un poquito más. En este caso vamos a dejarlo allí. Ya sea un tejido elástico, tampoco le vamos a dar, no le vamos ni a abrir la sisa hacia abajo, ni le vamos a aumentar, como hicimos en otras ocasiones. Porque vamos a utilizar la talla justa. O sea, no le vamos a dar ningún tipo de holgura. Y le vamos a eliminar lo que sería este exceso de sisa que le hemos puesto. ¿Te acuerdas del patrón que hicimos semanas anteriores donde tenía la lazada? Si no te acuerdas muy bien cómo lo hicimos, pues es añadiéndole 2 centímetros, es lo que hicimos, haciendo una línea paralela al centro hilo. Alargamos esa línea hacia arriba, escuadramos en ella y vamos a hacer una línea que pase justamente por el pico de escote hombro. En esa línea vamos a caer sobre la línea del centro
del centro delantero, vamos a bajar la bajada de escote que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, 23, 25, la cantidad que tú quieras. Si quieres le vamos a dar un poquito mayor de escote y le vamos a dar 25. Vamos también, como en la parte de escote-hombro, nos vamos a meter 1 centímetro hacia adentro. Y desde ese punto hasta la bajada también del escote, lo vamos a hacer con una suave línea curva y que caiga hasta abajo. Y ahí ya tenemos el escote de lo que sería también nuestro diseño. Ya tenemos toda esta parte y también la he entallado en la cintura. Y si te acuerdas, también ahora en esta parte, a la hora de añadir lo que es margen de costura, vamos también a ensayar un poquito cómo debemos de hacerlo. Esta misma modificación se lo vamos a hacer a la parte de la espalda. En el patrón de la espalda hacemos lo mismo. Nos metemos 1 centímetro en el hombro y 1 centímetro también en el punto hombro-escote. Unimos con la bajada de sisa. Y después también en la parte de la espalda escote vamos a bajar 1 centímetro. Escuadramos siempre antes de hacer la línea curva 1 centímetro, centímetro y medio, y después ya lo unimos con curva al punto también del hombro. Vamos a eliminar la pinza que tenemos en el patrón de la espalda y lo vamos a unir a la línea de la bajada de sisa y desde la parte de la cintura hasta la cadera. Ahora vamos a pasar a hacer algo sumamente importante, que es medir estos dos recorridos, la parte de ambos costados. También en la parte de la espalda vamos a suavizar esta línea curva, esta línea que tiene tanto pico, una leve línea curva. Vamos a coger la cinta métrica y vamos a medir lo que sería el costado del delantero, que mida igual que el costado de la espalda. Si no, mira, me casa perfectamente. Si no, ¿qué hacemos? Pues rectificamos en la parte del delantero, subiendo o bajando en esta parte, en esta leve curvita que le hemos dibujado. Eso en el caso que no te coincida. Vamos a hacer también lo mismo, vamos a medir y que nos mida también los dos hombros la misma cantidad para que después nos case perfectamente. Vale, en este caso a mí pues también me casa, pues perfecto. Vamos a continuar con el patrón también de lo que es el delantero. Si recuerdas, también en anteriores lecciones le marcamos también el margen de costura a lo que es nuestro patrón. Y vamos a comenzar por la parte del centro hilo. Le vamos a añadir 1 centímetro de margen de costura, porque aquí tenemos este pico. Para hacer la forma del margen de costura del delantero, te va a resultar más cómodo cortar por el margen de costura y doblar hacia adentro. Vamos a dar la vuelta, que lo veamos mejor. Doblamos por el margen de costura que le acabamos de dar. Y ahora doblamos por la línea del centro delantero, porque esta parte, estos 2 centímetros de cruce, nos va a hacer como el carril para introducir aquí después lo que es la cuerda. Ahora sí, así doblado, vamos a dibujar el margen de costura del escote. En este caso, como se trata de un tejido elástico, el margen de costura que le vamos a dejar en la parte del escote va a ser de 1 centímetro. La parte que le vamos a dejar en el hombro y ya en el resto de los contornos va a ser de medio. Yo os explico por qué. Vamos a darle aquí el centímetro y vamos a doblar y vamos a cortar con todo el doblez dado. ¿Por qué? Porque queremos hacer este efecto, queremos conseguir este pico.
este pico, porque después, como la prenda va a ir hacia adentro, tenemos que pensar siempre en el aseo que va a tener nuestra prenda, porque después quedará sin doblado y es el margen de costura que entrará hacia adentro. Si nosotros no tenemos ese pico, se nos quedaría aquí después escaso de tejido y no se va a quedar bien el aseo interior. Por eso es importante muchas veces tratar muy bien lo que es el patrón, porque después ya una vez que cortemos nuestra prenda, si hubiésemos cortado hacia abajo, después nos quedaría, nos haría falta todo este tejido. Todo este tejido que después el aseo por dentro no se va a quedar bonito. Porque también aquí os había dicho que medio centímetro. Nosotros vamos a coser, cuando estamos tratando un elástico, te habrás dado cuenta que con tu máquina y tu puntada normal, los elásticos no se llevan bien. Es decir, porque al final se descose y saltan. Vamos a coserlo todo con la remalladora. La costura de este diseño, hacer un tejido elástico, pues lo vamos a coser de una manera especial como requiere un elástico. Entonces el patrón le vamos a dar el margen de costura que la remalladora va a tener, que va a ser de apenas de medio centímetro. Pues le vamos dando ese medio centímetro de margen de costura a todo. Ya tenemos los patrones de la espalda con el margen de costura incluido. Recuerda, le hemos dado medio centímetro en todo el alrededor, los hombros también, pero en la parte del escote le hemos dejado 1 centímetro, que es el mismo margen que le hemos dejado también al escote del delantero. Y en el centro de la espalda, como iría la pieza colocada en el doblez del tejido, pues no lleva margen de costura. En la pieza de delantero también medio centímetro por todo el alrededor, excepto en la parte del escote y teniendo en cuenta también el cruce. Vamos a pasar ahora a la última pieza, que sería el patrón de la manga. En los diseños elásticos, la manga normalmente siempre tiene un poquito más de holgura en la parte de la copa, de 1 centímetro o 2 centímetros como máximo. Pero si es un tejido elástico, tiene que ir con el mismo recorrido que la manga. Vamos a coger el patrón del delantero y vamos a medir cuánto mide lo que es la sisa sin margen de costura incluido del delantero. Y marca también a qué distancia mide también el aplomo. Y ahora vamos a pasar con estas medidas a la manga. Vamos a coger y vamos a medir en la parte también que corresponda a lo que sería el delantero y la espalda de la manga. A mí me mide desde la bajada de sisa hasta el aplomo, me mide 12 centímetros, que es justo donde me coincide el aplomo. Sí, como nosotros hemos rectificado un poquito la curva de la sisa, si te mide diferente, cambia el aplomo de la manga un poquito más arriba o un poquito más abajo. Entonces así lo sitúa. Y a partir del aplomo hacia arriba, me debe de coincidir también con la misma medida que yo tengo hasta el centro hilo de la manga. Ahí me mide perfecto, justo lo que es el recorrido de la sisa. Entonces en este caso estaría perfecto y correcto. Vamos a medir también el recorrido de la sisa de la espalda de igual manera, por si coinciden los dos recorridos. A mí me coinciden los dos recorridos, pero ¿qué debemos de hacer si en este caso a ti no te coincide? Pues mira, podemos hacer una cosa. Si tu recorrido de la sisa es mayor y la manga se queda pequeña, amplíale los centímetros que te haga falta por el contorno de la manga y la hace un poquito más grande. Si te queda más grande, no va a ser más de 1 centímetro o 2 centímetros. Entonces, por lo tanto, tampoco te va a quedar grande. Lo amplía. Si en el caso es la manga más grande que lo que es el recorrido de la sisa, lo que hacemos lo mismo. Entallamos un poquito y también podemos bajar lo que es medio centímetro la bajada de copa y hacer nuevamente una nueva curva. Y aquí ya nos hemos comido un poquito de recorrido y un poquito también que nos vamos comiendo también en la manga, porque no nos interesa comernos mucha manga, vaya que después te quede pequeña. Entonces también es importante que estemos tratando con tu contorno de manga. Si queremos que este diseño, y yo para mi diseño lo recomiendo, yo quiero que la manga se quede pegada. Entonces el contorno también de la manga debe ser un contorno justo a nuestra medida.
nosotros ya te enseñé en el vídeo primero a adaptar todos los patrones a lo que eran nuestras medidas. Entonces, todo este tipo de transformaciones lo estamos haciendo siempre sobre un patrón que ya le hemos adaptado a nuestras medidas. Una vez que tengamos ya marcado lo que es el contorno ya definitivo de la manga, no olvides nunca colocar también el centro hilo de la manga y le vamos a dar imagen de costura de medio centímetro a todo el alrededor de nuestra manga. ¿Recuerdas lo que en muchas ocasiones con el pantalón y, por ejemplo, ahora también en el escote del delantero hemos hecho? Vamos a doblar el margen de costura hacia adentro y cortamos por margen de costura de los lados de la manga. De esta manera se nos va a quedar esta parte un poquito mirando hacia afuera. Si nosotros hubiésemos continuado en línea continua, al final nosotros cuando volvemos el margen de costura se nos va a quedar como, nos va a faltar como un pedacito aquí de tejido. Puede ser que después la manga nos haga como un efecto no tan bonito en la costura. Y no es porque nos hayamos equivocado en la costura, es porque el error se residía en el margen de costura sobre el patrón. Aquí ya tenemos nuestros 3 patrones. Vamos a necesitar de la pieza de la espalda por una pieza doble. De la pieza del delantero vamos a necesitar por 2 piezas. Y de la pieza de la manga vamos a necesitar por 2 piezas. Pues ya tenemos nuestro patrón hecho de nuestra blusa o vestido o como nosotros queramos nuestro diseño diseñar. Espero que te haya gustado esta clase, que hayas aprendido nuevas técnicas de patronaje y poquito a poco estás viendo que estamos subiendo, incrementando todo. Estamos subiendo pues el nivel de patronaje, porque hemos aprendido a tratar lo que son las mangas, hemos aprendido qué hacer cuando el patrón, cuando la prenda lleva elástico y también cuando estamos usando una parte del cuerpo que no lleva la cadera añadida, sino que vamos a usar la farda o el pantalón. En este caso ha sido una farda porque lo que hemos hecho es alargar la medida. Y espero que estés aprendiendo bastante mientras estamos confeccionando nuestro propio armario. Y no olvides, durante esta semana recibirás en tu bandeja de entrada lo que es el PDF con todas las medidas de la transformación que hemos llevado a cabo. Y nos vemos la próxima semana en el vídeo de la confección de nuestra prenda. Que tengas muy buena semana.